El tema para el día de hoy es Maranata, Cristo viene pronto. Y vámonos al fundamento. Vámonos a la palabra de Dios, al cual no podemos hablar sin ella, al cual no podemos exponer nada si el fundamento no es la palabra, hermanos. La palabra es nuestro guía, es nuestra lámpara, nuestra luz. La palabra es todo para nosotros. Porque si no hay palabra direccionada por Dios mismo, simplemente son palabras vanas, palabras huecas, palabras vacías del hombre o de la mujer. Así es Romy Belén. Ese es el tema de esta mañana. Maranata, Cristo viene pronto. ¿Estás preparada, iglesia? ¿Estás preparado, iglesia? Solo tú tienes la respuesta. Pero hoy vámonos a la palabra del Señor. Y Jesús mismo en esta palabra, en Mateo capítulo 24, explica a aquel que lo seguían, aquel que miraban señales con él, sus discípulos. Y Jesús le da el argumento, el formato y la visión de cómo será cuando el Señor venga. Y hoy lo tenemos que entender. Hoy tendremos que comprender a la luz de la palabra por qué siempre ahora ya se predica Maranata, Cristo viene. ¿Por qué, pastor? Si Jesús dijo que nadie lo sabe cuándo vendrá. Sí, es cierto. Y comparto esa postura, comparto esa posición, que absolutamente nadie lo sabe. Ayer me enseñaban en las redes de otro país que un jovencito de parte de Dios había hablado lo que ha ocurrido con nuestros hermanos venezolanos. Pero luego él mismo en otro video sale mencionando el año que Cristo viene. Y ahí hay un error total. Porque nadie lo sabe. Jesús mismo lo dijo, nadie lo sabe, ni Jesús lo sabe, dijo él mismo. Entonces, hermano, en estos tiempos finales que ya viene el Señor, el pueblo, la iglesia, el remanente, el pueblo escogido, adquirido, el real sacerdocio, será engañado. Por ello que para que usted no sea engañado, ni por mí ni por nadie, usted tiene que estar fundada su fe en la palabra. Usted tiene que escudriñar la palabra. Así nadie vendrá a engañarle o inventarle un cuento. Vámonos a la palabra del Señor en esta mañana. El título de esta mañana es Maranata, Cristo viene pronto. Amén, así es, hermana Sena. Maranata, Cristo viene pronto es el título de esta mañana. Y quiero llevarlos al fundamento en el libro de Mateo capítulo 24. Vámonos al versículo 32 al 44. Aquí Jesús está explicando. La lectura empieza del versículo 29, cuando ahí tiene un título que dice la venida del Hijo del Hombre. Y Jesús en el versículo 32 en adelante les explica a sus discípulos de esta manera. Y la palabra de Dios en esta mañana la leemos en la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el versículo 32, Mateo 24, 32 al 44. Mateo 24, versículo 32 al 44. Gloria sea al Señor. Y la palabra bendita dice de esta manera: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Mire esta explicación hermosa y tan nítida de parte de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Le dice en el versículo 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino
solo mi Padre. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabéis esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. 44. Estamos leyendo el libro de Mateo capítulo 24 del 32 al 44. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bendito sea Dios. Amados hermanos, la palabra es muy clara. Vamos a tratar de poner el título, a ver acá, en la escritura. Gloria sea al Señor. Hoy vamos a hablar basado al tema. Bienvenido, bienvenida a todos los que se van conectando en esta hermosa mañana. Hoy vamos a hablar con este tema, hermanos. Maranata, Cristo viene pronto. Bendito sea el Señor. Y acabamos de leer, hermano, esta palabra cuando Jesús enseña a sus discípulos y le da para que ellos puedan entender con las cosas naturales que existe. Es el tema de esta mañana, hermanos. Maranata, Cristo viene pronto. Y Jesús está explicando a sus discípulos y le dice de esta manera en el versículo 32: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Iglesia, ¿se da cuenta que nuestro Señor Jesucristo le hace entender a los discípulos que cuando la higuera está floreciendo, ellos comprendían que la primavera se acercaba? Venía. Por eso, hermanos, en lo natural, la higuera bota unas flores de color rosado. Y cuando uno mira ello, entiende que se acerca una nueva temporada. Y Jesús le dice: sabéis que el verano está cerca, porque justamente en primavera aparecen las hojas de la higuera, pero en verano es donde comienza a verse esos frutos madurar. Y Jesús, usando esta parte natural al cual ellos podían comprender como ahora lo comprendemos también nosotros, es para que miremos algo más profundo, hermanos. Le dijo el Señor: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Jesús les está mencionando, iglesia. Jesús les dice a cada uno de sus discípulos, le menciona y le dice algo muy poderoso: que cuando todo esto se está acercando, ustedes conocen que está a las puertas de llegar este cambio de temporada, este cambio de clima. Y Jesús les habla y les dice de esta forma. Esto está en Mateo capítulo 24, en el versículo 4 en adelante. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mire lo que va a pasar y está ocurriendo en estos últimos tiempos, iglesia. Por eso es que usted escuchará que estamos a las puertas de que viene el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque estos acontecimientos a cual Jesús enseñó a sus discípulos, con la higuera, mencionándole que cuando sus frutos están madurando, cuando las hojas están saliendo, ellos entienden que el verano se acerca. Y Jesús le habla y nos dice de esta manera en esta mañana:
Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Escuche bien la palabra, iglesia. Mira este consejo que te está diciendo el maestro. No cualquier hombre, lo está diciendo Jesús mismo. Versículo 6 del capítulo 24 del libro de Mateo. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. Oiga bien esta palabra. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Bendito sea el Señor. Jesús le aclara muchas cosas más profundas y le dice al pueblo de Dios en este día: vas a oír de guerra y rumores de guerra. ¿Cuántos no hemos oído en esta temporada, en este siglo? País con tal país, usted me entiende. Quizás no se puede mencionar algunos nombres. Pero hermanos, estos acontecimientos es necesario, dijo Jesús, que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto pase. Es necesario que esto ocurra, que el pueblo de Dios mire. Pero dice Jesús, pero aún no será el fin. Sigue diciendo en el versículo 7, y la palabra dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares. El Señor no está diciendo específicamente en tal país, pero estas cosas ocurrirán en muchos países, por no decir todos. ¿Por qué? Porque la maldad de este tiempo ha crecido, ha aumentado, que ha llegado también a la presencia de Dios, como en los tiempos de Noé. Que la maldad era tanto que llegó ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y Jesús explica de una manera tan entendible, tan nítida, y le dice al pueblo de Dios: porque se va a levantar nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aquí presentes las damas, las mujeres, se entienden más nítida esta forma. Porque cada vez cuando se acerca el parto, el dar a luz que Dios le ha permitido a las damas, a las mujeres, el dolor se intensifica más, crece más el dolor cuando va a llegar al parto. Es así. Nadie da luz rápidamente en el sentido, porque tiene que ir dilatando, y mientras más dilata, el dolor aumenta. Y Jesús le está diciendo al pueblo del Señor: todo esto será principio de dolores. Lo estamos viendo, hermanos. No podemos hacernos ciegos a tanta nitidez, a tanta claridad de lo que está ocurriendo en el mundo entero. Sigue hablando Jesús y dice en el versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las generaciones por causa de mi nombre. Y esto ya es una realidad. Hay muchos países, si usted no ha indagado, ya existen muchos países al cual no se puede predicar de la palabra, al cual no hay esta libertad que aún en este país latinoamericano la tenemos. Por eso que yo te animo en esta mañana, hermano, hermana, amigo que me escuchas, deja de poner en tu mente que estamos hablando de religión y enfócate en escuchar palabra de Dios, en aprender palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque en muchos países, por hablar del evangelio, están siendo presos y muchos están siendo asesinados. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. Y Jesús le dijo: os matarán y seréis aborrecidos de toda la generación por causa de mi nombre. Así es, hermano. En este país de Perú, y entiendo que aún en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela mismo, aún hay libertad de que se predique la palabra, de que se hable de lo que el Señor ha puesto en los corazones de los siervos. Pero aún el pueblo no entiende, aún el pueblo no comprende que esto es una realidad. En los tiempos de Noé,
Dios le permite a Noé predicar 120 años, hermano, y el pueblo no hizo caso alguno. Se burlaron de él, lo tomaron por menos. Pero la obediencia y la fidelidad, la integridad, la fe de Noé que tuvo hacia Dios, le permitió construir lo que Dios le había ordenado. Mientras todos no querían hacer caso. 120 años. Y no solo ello, hermanos. El amor, la misericordia, la bondad, la gracia de Dios le regala aún a la humanidad 7 días más. Así es. ¿Cuántos nos llaman a nosotros igual locos? Nos dicen. Aleluya, y tantas palabras más. Fanático. Así mismo le llamaban a Noé. Y Dios en su amor y en su misericordia, porque Él no quiere que nadie se pierda, le regaló a unos 10 más todavía. Y a pesar de ello, igual, caso omiso. Entonces, hermanos, eso mismo va a pasar un momento. Aquí en Perú y en muchos países latinoamericanos que aún tenemos libertad, esto va a pasar. ¿Sabe cuándo? Pronto. Cuando se levanten gobernadores que están viniendo en camino y comiencen a poner leyes en contra del evangelio, en contra de esto, en contra de lo otro. Cuando comiencen a poner puras leyes naturales, humanas, en contra de Dios, no vamos a poder predicar, no vamos a poder hablar de Dios. La pregunta es, hoy que tienes la libertad, hoy que tienes tanto tiempo, ¿estás meditando en la palabra? ¿Estás llenándote de la palabra? Todos los días en las esquinas venden periódicos para enterarnos el noticiero, ¿verdad? Todo lo que sucede, todo lo que ocurre. Cuando uno enciende la TV del canal que tú prefieras de noticias, se entera de todas las cosas que pasan, han pasado. Hoy sábado lo que hace es, los noticieros recaudan de lo que pasó de lunes hasta el viernes. Y uno ahí se informa, y uno ahí averigua y se entera de las cosas. La pregunta para esta mañana es, ¿estás leyendo también esta noticia importante diaria? Este periódico, si lo llamamos en esta manera, al cual nos podemos entender noticias fundamentales para nuestro futuro, ¿lo estamos leyendo? 66 libros poderosos que cambian vida, que transforman vida. 66 libros que llegan al corazón y el hombre y la mujer de Dios hacen los cambios. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no nos corregimos? ¿Por qué seguimos siendo los mismos, iguales y hasta peores, por más que vayamos a la casa de oración? Porque hemos descuidado la palabra de Dios, porque hemos dejado la palabra de Dios, y el pueblo y la iglesia sin palabra es muerta. Si no hay palabra en nuestro corazón, somos como címbalo que retuena, campana vacía. Tiene que haber palabra, hermanos, en nuestra vida, en nuestro corazón. Y de esa manera entenderemos lo que dijo Jesús explicando: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las generaciones por causa de mi nombre. Ahí entenderemos que un día nos van a matar en este país por predicar el evangelio, por decir las buenas nuevas del evangelio de Cristo. Hoy que hay libertad, yo te animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que empieces a llenar tu vida de palabra, iglesia. Basta ya de estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Llena tu vida de palabra, hermano, hermana. Buenos días, mi hermano Johnny. Dios te bendiga. Bienvenido. No podemos vivir sin palabra, hermano. Mire, cuando nuestros labios se secan de tanto hablar, de tanto del día a día, uno agarra una bebida, un agua, y con eso sacia su sed, ¿verdad? Natural. El agua de vida es la palabra de Dios, hermano, la fuente inagotable al cual nunca puede faltar. Y Jesús le dijo un día a esta mujer samaritana: si tú me das del agua de beber, siempre regresarás por ella. Pero si bebieras del agua que yo te doy, nunca más volverías a tener sed. ¿Qué le dijo a esta mujer? Señor, dame de beber. ¿Cuántos quieren beber de esa agua? ¿Cuántos quieren llenarse de palabra? Hermano, hermana, hoy es tiempo, hoy hay libertad de poder agarrarse de Dios firme. Hoy es momento, hermano, porque un día nos van a entregar, un día van a cortar nuestra vida por causa del evangelio. Hoy hay libertad.
Y Jesús seguía hablándoles. Y le dice, hermanos, en el versículo 10 de Mateo capítulo 24, hoy estamos hablando con el tema Maranata, Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto, iglesia. Y Jesús explicando le dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros serán aborrecidos. Entre supuestos cristianos también nos estamos aborreciendo, hermano. Bendito sea el Señor. Hoy que es tiempo de anunciar del evangelio. Yo no te he venido a hablar de ninguna religión. Yo no te he venido a hablar de la denominación que yo pertenezco, porque yo pertenezco a Cristo. Yo soy de Cristo, hermano. Pertenezco en el único camino que trae la vida, que trae la verdad y nos lleva a la vida eterna, Cristo Jesús. No hay otro, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro caminos. Solo hay un camino para el hombre y para la mujer. Se llama Cristo Jesús. Es ahí donde tenemos que estar, hermano. Acá se rompe todo nombre de denominación, que yo soy de la congregación A, tú eres de la congregación B y él de la C. No, acá somos de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Y el maestro explicando, le dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hombres que pueden decirse pastores, evangelistas, ministros, salmistas, cualquier título que se pongan natural y humano. Pero dice Jesús, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y acá me voy a detener unos segundos. Es cierto que hoy la tecnología hace muy bien a muchos para buscar muchas cosas importantes. Pero aprende a quién estás escuchando. Porque no puedes creerle a cualquiera que sale y dice, el Señor me ha hablado, el Señor me ha dicho, y esto, y esto, y esto. Y tú dices, oye, mira, va a pasar esto, va a ocurrir esto. La mayor profecía, la profecía que no engaña, la profecía que se cumple está en la palabra de Dios, iglesia. Todo está acá. Todo aquel que usara la palabra y la jalara, la inventara, la sumara, no viene de Dios. Porque las profecías se van a cumplir tal cual como ya dice la palabra del Señor, como está escrito. Y Jesús está diciendo a sus discípulos, y hoy te dice en esta mañana, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y sabe por qué ocurrirá esto? Ahí sigue diciendo, hermanos, en el versículo 12. Hoy estamos hablando del título Maranata, Cristo viene pronto, iglesia. Maranata, Cristo viene pronto. Prepárate, iglesia del Señor. Alista tu maleta. Alista tu maleta, porque pronto, pronto, pronto nos vamos con el Señor. Y Jesús sigue hablando y le dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, iglesia. Pero que no se enfríe el amor que tú tienes hacia Dios. Que no se enfríe. ¿Sabe cuándo se enfría el amor que tenemos a Dios? ¿Sabe cuándo se enfría el amor que hemos depositado en Dios? Cuando abandonas, cuando te descuidas, cuando dejas de leer palabra de Dios. El hombre y la mujer que retrocede, que abandona el camino, que falla, que cae, que tropieza, ¿sabe cuándo es? Cuando ha descuidado su vida de llenarse de palabra, hermanos. Dice el Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Acá hay un consejo que te quiero decir que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Cortas palabras, directas. El apóstol Pablo le escribe en su carta a la iglesia de los Efesios y le dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 27: no deas lugar al diablo. No deas lugar al diablo, hermanos, hermanas. Ni en pensamiento, ni en mirada, ni en palabra. No le deas lugar.
Porque cuando tú le permites, porque cuando tú le das lugar, Él entra a destrozar tu vida. Porque solamente, como dice San Juan 10:10, Él ha venido a matar, a robar, a matar y a destruir. Y eso es lo que hace Él. Está esperando que le des un espacio, un pequeño lugar en pensamiento, en mirada, en palabra. Y ahí entra el enemigo que el Señor reprende en esta mañana. Pero, amada iglesia de Dios, que el amor tuyo no se enfríe con Dios. Yo no sé lo que estés pasando, iglesia. Yo no soy Dios, soy un hombre como tú. Pero lo que sí sé, yo no sé lo que hoy está ocurriendo en tu vida. Yo no sé cómo estás tú caminando y estás delante de Dios, pero lo que sí sé es que si tú vienes en esta hora con un corazón contrito y humillado, es que si tú vienes sinceramente ante los pies de Dios y le pides perdón, Él aún puede perdonar tu pecado, hermano. Aún la gracia de Dios está para todo aquel quien Él quiera ser salvo. Pero pronto se acabará esa gracia. Pero pronto no, ya habrá oportunidades. Es ahora, iglesia, es ahora que nos agarremos del Señor. A muchos se les va a enfriar el amor hacia Dios, porque han puesto como sus dioses otras cosas: el trabajo, los estudios, el gimnasio y muchas otras cosas. Lo han puesto en primer lugar antes que a Dios. Y no se han acordado, y ya no se están acordando cuando la palabra dice: primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6:33. ¿Cómo no poder comprender que Dios te pide que más buscar primeramente a Él, que lo demás será añadido? Pero ¿por qué buscas primero la añadidura antes que a Dios? Dijo Jesús: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso está pasando, eso lo estamos viendo, iglesia. ¿Cuántos que sirvieron al Señor un día, que cargaban Biblia, hoy ya no están, hoy aún han retrocedido, están en las cantinas? Pero yo te hablo a ti, iglesia, si tu corazón se ha venido enfriando, hoy es tiempo de que vuelvas al caminar correcto. Deja de estar junto al camino ciego, mendigando como Bartimeo, y ven al camino y recobra la vista. Vamos, iglesia de Dios. Cristo está a las puertas de venir, hermano. Todo esto que estamos viendo, y cada vez miraremos aún más señales grandes todavía. No esperes, iglesia. No digas: soy joven, aún tengo 39, aún tengo 40 años, todavía soy joven. Aún tengo 50, estoy fuerte. Tú ni yo tenemos la vida comprada, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Pero yo te quiero animar en esta hermosa mañana. Lo que dijo Jesús: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Oiga bien, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahí está, hermano, la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Perseverar, buscar de Dios, agarrarse de Dios, pensar en hacer las cosas que agradan a Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 13. En la Biblia Dios habla. Mire lo que dice esta Biblia traducida, hermanos, en Mateo 24:13. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. Bendito sea Dios. Eso se llama fe. La fe del cristiano no puede menguar. La fe del cristiano en Dios no puede disminuir, no puede bajar, más bien tiene que ir creciendo. Y el Señor dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esfuérzate, hermano. Esfuérzate, hermana. Yo no voy a condenar lo que hayas hecho. No es mi trabajo. Yo no voy a desearte nada de lo malo porque no es mi trabajo.
yo solo te voy a poder decir como un día también me hablaron a mí. Agárrate de Dios, busca de Dios, pídele perdón, abre tu corazón, invítalo a ingresar y Él hará los cambios. Por eso he ahí el nombre de este programa, iglesia. Transformados por su presencia. Hermano Cristian, Dios te bendiga, buenos días. Transformados por su presencia, porque necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para ser transformados. Somos imperfectos caminando en nosotros mismos, pero nos perfeccionamos día con día cuando estamos en el Señor. Y el que transforma nuestras vidas, el que moldea nuestra vida, se llama Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Y Jesús en Mateo 24:13 dice al pueblo del Señor: te habla a ti en esta mañana, iglesia que me estás escuchando. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y oiga bien lo que viene. Oiga bien todo esto que viene. Dice la Escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Pronto sucederá. Déase cuenta, iglesia. Jesús te está hablando en esta mañana y te dice en el versículo 14 de Mateo 24: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. A través de esta plataforma, ¿dónde llega? Escríbame por favor los 224 que estamos aquí. Si usted es de otro país, yo estoy en Perú. ¿De qué país es usted? Póngalo ahí por favor. ¿Dónde se encuentra ahora? Dice el Señor Jesús que esta palabra, que el evangelio será predicado a todo el mundo. ¿Y para qué será predicado? Dice ahí mismo, hermanos: para testimonio a todas las naciones, para que nadie pueda decir: nadie me habló de Dios. Está en Bolivia, muchos aquí en Perú. Esta palabra, este evangelio será predicado a todo el mundo. Ecuador. ¿Y por qué, hermanos? Para testimonio, para que nadie pueda decir cuando esté delante de Dios: nadie me habló de Él. Honduras, gloria a Dios. Nadie me dijo que Dios existía. Nadie va a poder engañar cuando estemos delante del trono celestial, hermano. El Señor ahí hablará y te dirá: oiga, si tú, Rafael, me voy a poner de ejemplo, un día sábado 27 de junio a las 7:16 de la mañana, escuchaste palabra de Dios, te dijeron que yo venía pronto y decidiste no hacer caso. No vamos a poder engañarle a Dios. No vamos a poder engañarle al Todopoderoso, hermanos. Por eso que Jesús, explicando, le dice al pueblo del Señor en esta mañana: y será predicado este evangelio. Y será predicado este evangelio. Buenos días, hermano Chávez, mi hermana Lady, bienvenida. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Y acá viene un consejo, hermanos, para este día, para ti. Acá hay un consejo dicho y dado por el mismo Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo 15. Por tanto, oiga bien, iglesia, preste y abra los oídos espirituales. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Bendito sea Dios. Se vienen tiempos, hermano. Se vienen tiempos donde la humanidad experimentará los dolores de parto, como dice el Señor. Porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Y por qué es necesario que todo esto acontezca? Para
que la iglesia entienda, para que la iglesia comprenda, amado hermano, que necesita buscar de Dios, que necesita agarrarse de Dios. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, hermanas que nos escuchan y nos ven de diferentes lugares. Hermana Marta de Argentina, entendamos por favor la palabra del Señor. Todo esto que narra la Escritura en el libro de Mateo son acontecimientos y cosas que pasan diariamente en esta tierra. Jesús explicaba a sus discípulos y decía: entiendan, cuando ustedes ven la señal, cuando ustedes ven que la higuera está brotando, cuando su rama ya está tierna y sus hojas están brotando, ustedes entienden y saben que viene el verano. Nosotros, ¿cómo entendemos y sabemos que Cristo viene? Hermana Andrea, buenos días. ¿Cómo el pueblo de Dios sabe que Cristo viene pronto? Por los acontecimientos que día con día vemos, hermano, en diferentes países. Toda la palabra se tiene que dar cumplimiento. Y dijo el Señor que toda esta palabra, que el evangelio será predicado a todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. Un día menos pensado, quizás ese momento cuando todo oído haya escuchado palabra de Dios, haya escuchado del Señor a través de las redes sociales que llega a diferentes países y naciones, entonces vendrá el fin, hermano. ¿Y qué pasará con nosotros? ¿Qué ocurrirá con nosotros? Que día con día estamos agarrando la Biblia, pero no la estamos leyendo, pensando que es un amuleto. ¿Y qué pasará con nosotros que estamos asistiendo a la casa de oración, pero nuestro cuerpo físico está ahí y nuestra mente está pensando en otras cosas? ¿Qué será de nosotros? De esa manera, hermanos, simplemente nos quedaremos. Porque nadie se está caminando en fe, creyéndole a Dios. Porque sin fe es imposible agradarle. Porque nadie camina en la obediencia, no quiere obedecer palabra. Porque nadie quiere guardar su vida en santidad, porque supuestamente es aburrida, cuando la vida en santidad trae bendición. ¿Por qué nos queremos amoldar a las cosas y la praxis de este mundo? ¿Por qué nos queremos amoldar a las cosas de las tinieblas? Si hoy ya somos luz, si hoy ya caminamos en la luz admirable del Todopoderoso, hoy necesita usted alumbrar como cristiano, como evangelista. Pero pastor, a mí Dios no me ha llamado a predicar como usted. Ahí, ¿sabes dónde está tu primer altar? Tu casa, tu hogar. Ahí está tu primer altar, hermano. Ahí está tu primer altar. Que tus hijos te vean que tú lees palabra, que tus hijos sepan que tú buscas de Dios en oración, que le hablas, que le agradeces a Dios por cada alimento. Ahí es tu primer púlpito, hermanos. Tu hogar, tu casa. El Señor dijo evangelizar primeramente en Jerusalén, tu casa, tu hogar, antes de salir a hablar de Dios afuera en las calles. Y mire lo que dijo Jesús, hermano. En el libro de San Juan, capítulo 14, en San Juan 14, versículo 15, dice unas palabras muy hermosas. San Juan 14, 15. Oiga lo que dijo el Señor Jesús. Si ustedes me aman, oiga palabra de Dios. San Juan 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Obedecerán mi palabra. Aquel hombre que dice amar a Dios, aquella mujer que dice amar a Dios, obedece su palabra. Lo voy a volver a repetir siempre. Usted no me haga caso a mí, hermano. Dude de mí, desconfíe de mí. Pero no dude de la palabra, pero no desconfíe de Dios. No ponga en tela de juicio su palabra de Dios. Que no venga el espíritu de error y diga, pero si la Biblia lo escribieron los hombres. Es cierto. La palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por hombres, diferentes actores. Mateo, Marcos, Juan, Lucas, Saulo. Fue escrita por Moisés, por Isaías, por Jeremías, por Nehemías, por Juan, el discípulo amado, Apocalipsis. Sí, fueron escritos por hombres, correcto. No hay discusión en ello.
pero todos ellos escribieron inspirados. Oiga bien, inspirados por Dios. Inspirados por Dios. Amén, iglesia. Así que la palabra de Dios no tiene por qué dudarnos. Usted no puede dudar de la palabra del Señor. Por eso que Jesús, aconsejándonos, nos dice en esta mañana en San Juan 14:15: si ustedes me aman, obedezcan mi palabra. Oigan y obedézcanla. Por eso siempre yo le invito que cuando damos un texto le digo, corrobóralo. Jesús está diciéndonos: si en verdad dices que me amas, obedece mi palabra. ¿Y cómo debemos de obedecerle, hermano? Sin dudar nada. Así es. Ahora, la tecnología tanto ha avanzado como para lo malo, también para lo bueno, hermanos. Sepamos usarla nada más. Y miren, te voy a dar otro texto más poderoso aún. ¿Tienes cómo anotarlo? Ya me entendiste, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Anótalo, anótalo. San Juan 14:23. San Juan 14:23. Palabra de Jesús. Mire lo que dijo el maestro. San Juan 14:23. Le contestó Jesús: el que me ama, te lo voy a leer muy despacio para que lo entiendas, porque mi deseo es que entiendas la palabra. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. ¡Wow! ¡Santo Dios! ¡Qué maravilloso es esta palabra, hermanos! Dice el Señor Jesús: el que me ama, obedece mi palabra. ¿Y sabe cuál es el beneficio cuando uno se convierte en obediente a la palabra de Dios? Dice acá: y mi Padre lo amará. ¿Cuántos quieren ser amados por Dios en esta mañana? Póngame, hermanos, póngame. ¿Cuántos quieren ser amados por Dios mismo en esta mañana? La Biblia es clara: el que obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. Ya sabe lo que usted tiene que hacer. Obedezca la palabra. Si la palabra me dice que mentí, Rafael, si tú mientes te vas al lago de fuego de azufre, que si tú mientes la presencia de Dios ya no habita en ti, debo hacerle caso. Debo hacerle caso. Por eso el Señor dejó muy nítido diciendo: el que me ama obedece mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Bendito sea Dios. Amada iglesia del Señor, Cristo viene pronto, y viene pronto por usted y por mí, y nos dejó todas estas señales donde intentarán engañarnos, donde el amor de muchos cristianos creyentes se va a enfriar por teología humana, por apóstoles inventando. Dios me dijo, el Señor me dijo. Habrá sido el otro Dios con D minúscula. Pero usted acaba de escuchar palabra, hermanos. Usted acaba de escuchar palabra. Usted no se deje engañar. Usted no se deje sorprender. Jesús, aclarando una vez más lo que hemos leído en Mateo 24, versículo 32, explicando a la iglesia, le dijo: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Usted, mirando todos los días noticiero, tanto por el equipo móvil, tanto por las noticias, usted como verdadero hijo de Dios está entendiendo: SOS, SOS, Maranata, Cristo viene pronto, tengo que estar preparado, tengo que seguir caminando en la obediencia, tengo que seguir guardándome en santidad. Soy soltero, aún me voy a guardar en santidad. Si está en la voluntad de Dios, Dios pondrá la idónea correcta, Dios pondrá el idóneo correcto. Bendito sea Dios.
Mateo 24, versículo 36 en adelante. Bendito sea Dios. Soy casado, amo a mi esposa, amo al esposo, valoro a mi esposa, resalto sus potenciales, resalto sus virtudes. Bendito sea Dios. Iglesia del Señor, hoy en adelante es tiempo de poder mirar claramente todos los acontecimientos que Jesús nos narra en la palabra del Señor de Mateo capítulo 24, para que usted comprenda que se acerca, que viene pronto el Señor con su gloria, con su galardón, allá en las nubes. No bajará acá en la tierra, hermano. El pueblo de Dios no espera la segunda venida en la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Espera el acontecimiento glorioso que Él vendrá con toda su gloria en las nubes. Y dice la Biblia en Tesalonicense que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos juntamente arrebatados ahí y nos uniremos con Él. Bendito sea Dios. Así que, pueblo del Señor, ¿está en usted? Está en usted. Así es, mi hermano. Nuestra vida tiene que empezar a caminar como aquellas vírgenes prudentes y no insensatas. Ojo en eso, poniendo un poquito, alineando este mensaje. Las 5 vírgenes que narra la palabra del Señor en Mateo 25, está ahí nomás al lado de lo que hemos leído. Las 10 tenían Biblia, así como tú y como yo. Sí, las 10 cargaban Biblia, pero las 10 no tenían la presencia de Dios en su vida. Es que cualquiera puede cargar una Biblia, hermano, para hacer lo bueno y para hacer lo malo. La gran diferencia está que si lo que estás llevando en la mano lo has depositado y guardado en vuestro corazón, ahí tiene que estar la palabra. Ahí tiene que estar la palabra de Dios. Mire esta palabra que te quiero regalar y dejar de parte de Dios en esta mañana. Esta palabra que solo te voy a hacer recordar porque ya el Señor te la ha dado. Y si aún no lo has visto, mire conmigo el libro de Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan, hermanos, uno de los últimos libros. Y mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2. Bendito sea Dios. Primera de Juan capítulo 2. Y mire conmigo el versículo 17. Gloria sea al Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Anótelo, hermano, en su corazón. Mire lo que dice el Señor en esta palabra. Hermano Nilton, Dios te bendiga de igual manera, gracias. Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. Gracias, mi hermana Mari, por anotar. Y el mundo pasa, oiga bien, iglesia, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te lo voy a volver a leer. El mundo pasa y sus deseos, estas modas que pasan pasajeras, pero ¿sabe? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ubiluz varón, Dios te bendiga, hermano. Quédate, siéntate un momento, escucha palabra de Dios. Bendito sea el Señor. La palabra es muy clara y muy nítida, hermanos. Dice en esta bendita y poderosa palabra: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acuérdese, iglesia. Acuérdese. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Sí, por usted y por mí. Cristo viene pronto, hermano, hermana. ¿Y sabe por quién viene? Por todos aquellos que estamos caminando en la obediencia hacia su palabra. Así es. Por todos aquellos. Por todos los que con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero, nos acercamos ante su presencia, hermano. Bendito sea el Señor. Iglesia de Dios, acuérdese algo muy importante.
Jesús le da unas palabras muy duras, pero muy claras y nítidas. ¿Sabes a quién? Aquellos hombres que se suponía que conocían de palabra. Jesús fue muy claro y muy nítido y muy duro. ¿Sabe con quién? Con aquel que agarra y caminaba supuestamente en obediencia. En Mateo capítulo 7, Jesús le habla a los escribas y a los sacerdotes. ¿Y sabe qué le dice? Hipócritas. Hipócritas. Pero antes, hermano, le aclaró un punto muy importante. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque es cierto. Quizás nuestro amigo, nuestro hermano, si es nuestro hermano en Cristo, que ha pasado por acá o se encuentra todavía, quizás ha tenido una mala experiencia. Quizás ha tenido a un supuesto pastor, a un supuesto evangelista que le ha sacado dinero, le ha engañado, manipulado su vida. De repente ha pasado eso. Te entendemos, hermano. Hoy hemos leído una poderosa palabra. Vas a poder escuchar la repetición en el canal de YouTube completo. Cuando Jesús habla muy nítidamente a la iglesia y habla que vendrán falsos, hermano. Pero quiero decir esto. Jesús dice en Mateo capítulo 7, no todo aquel que me diga Señor, versículo 21 está puntualmente, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es caminar en obediencia. Así es, hermano. Y es cierto. Es cierto. Por falta de que el pueblo de Dios no lee la palabra, es engañado. Lo hemos leído, hermano. Jesús mismo aclarando dice, y vendrán falsos profetas. Mateo 24:11, hermano, ahí está si lo deseas averiguar. Mateo 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero ¿sabe por qué nos engañan? Nos engañan porque nosotros mismos nos dejamos engañar por falta de leer la palabra, hermano. Porque vivimos en emoción. Yo no solo deseo que me escuches, yo deseo que lo pongas en práctica, de acuerdo a como dice la palabra. Lo que te edifica, agárralo y comienza a vivirlo. Lo que no te está edificando, hermano, deséchalo. Pero yo te quiero decir en esta mañana, iglesia, Maranata, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Está a las puertas, hermano. Está a las puertas de venir a llevar a su remanente, a su pueblo. Y por todos aquellos que un día fueron engañados y por eso tienen un concepto de todos, que piensan que todos somos iguales en hacer maldad. Se te entiende, hermano, te comprendemos, pero te quiero decir, en el amor de Dios, en el amor de Cristo Jesús, agárrate de Él, confía en Él, busca en su palabra, pídele sabiduría. Dios mismo, hermanos, se interpreta en su palabra. Dios mismo es tan nítido, hermano Orlando, que todo en la palabra está claro. Acá no hay nada que inventar, que incorporar, no. La palabra es nítida y es clara para todo aquel que quiera abrir su mente y su corazón, invitarlo que sea Él mismo transformando. Queremos ser transformados por su presencia, pero tenemos que ser delante de Él con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, sin orgullo, sin maldad, porque de esa manera no podemos atraer la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que, iglesia de Dios, no se alarme, no se espante. Solo deséale lo bien al hermanito que ha pasado. Deséale muchas bendiciones. Oremos por él, oremos por su vida. Que Dios sea revelándosele en sueños, en visiones, para que él entienda que no todos somos iguales,
Que no todos hemos venido a hablar de Dios para pedirte algo, sino que así como hay muchos que engañan, también somos muchos que venimos a hacer la obra de Dios, a encomendar la obra de Dios. Ayer me preguntaron por los comentarios por ahí, y ayer me pusieron, así como hoy pasó este varoncito, y ayer me hicieron dos cosas que él comentó, ¿no? O alguien que entró, no me acuerdo bien. Y puso en una de ellas: ¿quién te eligió a ti como pastor? ¿Qué hombre te dijo vas a ser pastor? Y la otra fue: tú a mí no me vas a convencer. Y yo quiero hoy contarles algo poderoso. Es cierto, a mí ningún hombre me dijo tú vas a ser pastor, Rafael. Ningún hombre me ungió. No vino ningún hombre y me dijo: Dios me ha revelado que tú vas a ser pastor. No, fue el mismo Señor que me llamó. Sí. Hace 7 años atrás, de los 12 que vengo buscando de Dios, porque sí soy nuevo en el Evangelio. No soy un teólogo, no soy un erudito en la palabra, no conozco la palabra al 100%, pero lo que recibo de Dios, transmito. Y es cierto, hace 7 años atrás, Dios me llamó al pastorado, y te voy a abrir mi corazón. ¿Sabe qué pasó hace 7 años atrás? Yo no quise ser pastor. Cuando Dios me muestra en el sueño, yo no le conté absolutamente a nadie. Porque no quería asumir esa responsabilidad, porque el ser pastor no es ser cualquier cosa, hermano, es una gran responsabilidad. Estás a los ojos de toda tu congregación, de todo el mundo, a ver en qué te equivocas. Es una gran responsabilidad, es un gran trabajo al cual Dios da. Y yo, hace 7 años atrás, cuando recibí este llamado, yo 2 años viví como Jonás, queriendo o pensando huir de la presencia de Dios y no queriendo asumir este llamado. No dije nada a nadie, no comenté nada a nadie, y pasaron 2 años. Te voy a ser sincero, porque en el camino de Dios hay que ser muy sincero, muy honesto. Así es. Yo iba a la iglesia. Llegaba muchas veces tarde. Hay veces no llegaba. Cargaba la Biblia. No la leía como debería leerla. No hablaba con Dios como deberíamos hablar con Dios o como debemos de hablar con Dios. Pero hace 5 años atrás, en una invitación en Cusco, al cual fui como un invitado más, no a predicar, no a hablar de Dios, como un invitado más por un aniversario. Y siendo el mediodía, después de haber pasado la primera prédica, habían muchos pastores con 40, 60, 70 años en el Evangelio. Y este pastor de la ciudad de Cusco se me acerca y me dice: hermano de Lima, ayúdenos por favor en la dirección en esta tarde. Le dije: amén, pastor. Él me entrega una hoja y en la hoja empiezo a anotar quién iba a dirigir, quién iba a traer las alabanzas, quién iba a traer la prédica. En eso que estoy anotando, en la parte de quién iba a traer la prédica, justo pasa un pastor que es de Apurímac. El pastor de Cusco lo llama y le dice: pastor, por favor, déale su nombre y apellido a nuestro hermano acá de Lima, porque nadie conocía tampoco mi nombre. Déale por favor a nuestro hermano de Lima su nombre, que a usted le toca predicar en esta tarde. Y el pastor de Apurímac, contestándole al pastor de allá en Cusco, le dice: sí, pero yo no voy a predicar, yo no quiero predicar. Y el otro pastor le contesta y le dice: pero pastor, ¿quién lo va a hacer? Usted ya está en el programa, esto lo hemos hecho hace mucho tiempo atrás. ¿Quién lo va a reemplazar? El pastor de Apurímac me señala, lo mira al otro pastor y le dice: él va a predicar. Hermano, yo no sabía qué cosa era un bosquejo. Yo no sabía qué cosa era el significado o para qué servía la hermenéutica, la homilética, la exégesis. No sabía nada. Era un hermano más que asistía 1, 2, 3 días a la semana.
que llevaba su Biblia para que no digan nada. Pero muchas veces ante los ojos de Dios no caminaba bien. ¿Hasta qué? ¿Hasta sabe qué pasó? Ese día, hermanos, hace 5 años atrás, me quitan la hoja y me dice, ¿cuál es su nombre, hermano? Yo con temor le digo, me llamo Rafael Torres. El pastor de Cusco pone, prédica, pastor de Lima, Rafael Torres. Ese momento, hermanos, me fui a un espacio a orar, a clamar a Dios, porque yo temblaba de miedo, de temor, porque no sabía qué iba a predicar. Eran más de 500 vidas congregados en ese lugar, esperando palabra, y yo no sabía lo que iba a hablar. Pero en ese instante también, pero en ese momento también, hermanos, ocurrió algo poderoso. Dios me dio la seguridad, me quitó el temor, me quitó el nerviosismo, y Él usó mi vida ese día. Y sin conocer de palabra, abrí la Biblia y mi primera prédica ante multitud fue Gálatas capítulo 5. Nunca lo voy a olvidar, mi primera prédica, hermanos. Gálatas capítulo 5, y mis ojos se fueron al versículo 19, donde habla los deseos de la carne. Y más adelante habla el fruto del Espíritu Santo. Esa fue mi prédica. Cuando Dios te llama, Él te va a respaldar. Cuando Dios te llama, Él es el que va a abrirte las puertas, el camino, hermano. Por la misericordia y el amor de Dios. Bendiciones, Alonso. Recién tengo 5 años a cargo, liderando un remanente, un pueblo. No ha sido fácil, no es fácil, pero el amor, el favor, la misericordia, la bondad de Dios es quien me sostiene. ¿Y sabe por qué hoy en día, recién de hace una semana, decidí abrir live? Porque yo no hacía live, hermano. Acá muchos me conocen de hace un año atrás, son testigos. Yo no soy de hacer live, no hacía live. Me unía a muchos live, a dar palabra, a dar una reflexión. Pero hace una semana atrás tuve un sentir muy grande de parte de Dios en hacerlo, en abrir. Porque Dios me hizo entender que hay mucho pueblo del Señor que se le ha enfriado el amor. Y que a veces tenemos mucho tiempo de estar en las redes y no le estamos dando tiempo a Dios. Te abro mi corazón, iglesia. Que venga alguien a decirme, anda, trabaja, vago. Deja de vivir del diezmo, deja de vivir que te mantenga, y tantas palabras. No me dañan, no me lastiman. ¿Sabe por qué? Porque el que conoce mi corazón, mi mente, mi vida es Dios. Es Él el que me sustenta. Gracias a Él tengo trabajo. Gracias a Dios tengo mi propia empresa. De ahí Dios me sostiene, de eso Dios me mantiene. No le pido nada a nadie. Más bien, bendigo en mis posibilidades a muchos. Y no salgo a reducirlo, no salgo a decir por si acaso le di a la hermana X, al hermano Y, este dinero, le di esto, apláudanme. Dios conoce mi vida y mi corazón. Él sabe todo de mí. Así que usted, tranquilo, siéntase en paz. Cuando venga un varón o venga alguien a decirme o escribirme todas esas palabras, tranquilo. Usted tranquilo, usted no se desconcentre. Y esa es la respuesta por aquel que preguntaba ayer.
Fue Dios mismo quien me llamó. Y como Él me llamó, es Él el que me sostiene hasta el día de hoy. Es Él el que me bendice de muchas formas. Y no puedo callar y no puedo parar al sentir de Dios. ¿Sabe? Yo tengo 2 empresas. Uno que es la decoración de interiores, al cual mi empresa se llama Sadar Interior Design. Y muchos también conocen esa página, Sadar Interior Design. Y la otra empresa se llama RA Inmobiliaria, porque también soy agente inmobiliario y me dedico a eso. Pero saben, hermanos, he dejado ese trabajo por darle más tiempo a las cosas de Dios. He cerrado literalmente las puertas a hacer mi trabajo inmobiliario, que sé que me da mucha ganancia, mucho dinero, por enfocarme y darle tiempo a las cosas de Dios. Mi hermana Ale, Dios la bendiga. Porque tengo en mi corazón el sentir de evangelizar. Porque sé que Dios viene pronto, hermanos. Porque sé que el Señor está a las puertas de llevar a su iglesia. ¿Y cuánto nos quedaremos por tercos, por desobedientes, por malagradecidos? Hoy que aún respiras, hoy que aún tienes vida, analízate. Hazte un test y mirándote al espejo de la palabra de Dios, di a qué le estás dando más tiempo en tu vida. ¿Estás buscando de Dios? ¿O estás buscando la añadidura? Hermanos, hermanas, no tengas temor de que si te dedicas a hacer más las cosas de Dios, ¿quién va a sustentar tu vida? ¿Quién va a proveer tu vida? Hemos leído la historia del profeta, que Dios sustentó sus alimentos y no padeció hambre porque fue obediente a la orden de Dios. ¿Saben? Para mí esto no es perder el tiempo. Para mí esto es ganancia. Porque sé que de repente de los 178 que en esta mañana están conectados, con tan solo a uno le llegue la palabra, como lo que ocurrió ayer. Este amigo, Lenin Montes, al cual yo lo conozco y él me conoce porque es unos añitos mayor que yo, me conoce desde niño, del barrio allá en el norte, en Huarmey, y verlo ayer que subió, y ver lo que él dijo. Me ha llegado esta palabra, me ha tocado esta palabra. Eso para mí es gracias. Gracias Dios por tu respaldo. Gracias Señor por hacerme entender que no es en vano. Así que yo te animo en esta mañana. Digan lo que digan. Solo Dios sabe cómo yo estoy delante de Él. Yo no vivo de nadie. Yo vivo de lo que Dios me bendice a mí. Mi sustento es Dios, mi proveedor es Dios, el Señor de mi vida es Dios. ¿Y saben? Seguiré adelante hasta que Dios me dé vida. Y no callaré, no dejaré de predicar su palabra hasta que Dios me dé vida. Vuelvo a decirle, yo no te estoy tratando de que manipular y me digas, entonces voy a dejar mi trabajo, no. Pero que tu trabajo no te quite el buscar a Dios como deberías buscarlo. Que tu trabajo no sea tu Dios y haya reemplazado al verdadero Dios de tu vida. Hermano, hermana, hoy hemos meditado en la palabra, hoy hemos hablado palabra. Que Cristo viene pronto en Mateo capítulo 24, enseña, explica, orienta, instruye cómo será su venida. A que no queramos entender, a que no queramos comprender, ya depende de nosotros.
En estos tiempos necesitamos agarrarnos de Dios más y más. Gracias. Hoy necesitamos unirnos y orar unos por otros.